Hola, ¿cómo están? Bienvenido al cuarto capítulo de Tertulia Trasandina, de programa de radiopro.cl. En un día inesperado, obviamente, sentimentalmente y con todo el trabajo que se venía realizando, un resultado del día de ayer aplastante para la prueba, para las transformaciones que se venían haciendo acá en Chile. Pero acá estamos una vez más también para analizar ese proceso, para analizar esa coyuntura política, social, cultural que está pasando en Chile. Le doy la bienvenida a Mauricio Arturo Fuente, a Tamara Callejas Leiva, conductores también de este espacio. Y también comentar que vamos a salir por las plataformas de Radio Pruebo, va a ser el último programa de esta radio, obviamente entendiendo todo el contexto político que se da y que obviamente era una radio a pulso, donde cada uno de nosotros y nosotras, parte del equipo del programa de Radio Apruebo, de la radio Apruebo, perdón, bien digo, creemos que vamos a continuar en nuestras plataformas también, en nuestra plataforma interna de Tertulia Trascendina, que es un programa que trasciende de la radio. Y nada, hoy en día estamos con Mario Amorós. Agradecemos su participación por contestar nuestro mensaje, y qué mejor estar con una persona como él que conoce a través de la investigación, a través también de su propia experiencia a Chile, y qué mejor conversar con él con lo que está pasando, con lo que pasó ayer, los resultados y qué puede pasar de aquí en adelante. Mario es periodista, historiador, ha publicado 23 libros y es columnista en distintos medios de comunicación reconocidos de España. Es conocido en Chile también, principalmente, y en el mundo, por sus biografías de Salvador Allende, Pablo Neruda, consideradas como obras de referencia sobre estos personajes. Y también ha escrito sobre Miguel Enríquez, el sacerdote Antonio Oído, y hoy su último libro es No Pasarán, que narra la vida de Dolores Ibarruri Gómez, una de las grandes figuras del movimiento obrero y comunista del siglo XX. Eh, y, eh, y en ese sentido, Mario, bueno, saludarte primero que nada y preguntarte sobre este último libro que lo estuve investigando últimamente. No sé si está ya disponible acá en Latinoamérica, en Argentina o en Chile. ¿Cómo estás, Mario? Llegó a Chile, está en algunas librerías del centro de Santiago. La biografía de Pasionaria, que fue una de las grandes dirigentes comunistas, como tú decías, del siglo XX, una mujer conocida en Chile para la generación Mm, que construyó la Unidad Popular, para esa generación de militantes, fue una figura icónica muy importante, ¿no? mm, El libro lo presentamos en Ñuñoa en enero, cuando estuve en Santiago por última vez, con el alcalde Daniel Jadwe, con Eduardo Contreras, con otras personas, y mm. bueno, la verdad que llegó bastante gente a pesar todavía de la pandemia y estas cosas, ¿no? Claro, sí, tal cual. Y bueno, también primero partir preguntándote cuáles son tus sentimientos, cuáles son tus análisis. A Mm. priori, obviamente, estamos el primer día después de este resultado. Hay un tema de duda, qué es lo que pasó desde lo más sentimental de las personas más progresistas, o que estuvimos construyendo desde el 2019 y de mucho antes, este proyecto transformador en Chile. eh, ¿Quiénes son los culpables? O sea, Mm. buscando también alguna excusa para dónde agarrarnos y decir, bueno, esto pasó. Pero claro, surgen muchas preguntas. Muchos también hablamos y criticamos a nuestro propio pueblo. No estaba preparado para estos avances. Es la cultura neoliberal del chileno y chilena que no permitió, con este casi 65% de rechazo a esta nueva constitución, que era una constitución política innovadora en temas ecológicos, en temas de paridad, en temas de un Estado mucho más presente al que estamos acostumbrados los chilenos, donde se garantizan los derechos fundamentales de cada hombre y mujer, incluso de los mismos animales y la naturaleza, que hoy en día también es uno de los temas contingentes a nivel mundial incluso. Fueron también los medios de comunicación, las tribunas que le dieron a esta impunidad de mentiras, de afirmaciones falsas sobre la nueva constitución, o fue también la estrategia que implementó el rechazo, también viéndolo como un como una altura de mira. Fue una estrategia del rechazo, asumir ciertas posturas de mentira, de desinformación hacia la gente. ¿Cómo lo ves tú, Mario?
Bueno, son muchas cosas, ¿no? Y va a llevar mucho tiempo analizar lo que ha pasado con la Convención Constituyente y ahora con el plebiscito de salida, ¿no? Hay, creo que una multitud de factores. Por ejemplo, evidentemente, el tema de los medios de comunicación, donde en Chile no hay democracia en la prensa, es decir, ya uno va a Santiago y puede comprar, digamos, un diario bien escrito, porque hay otros que están tan mal escritos que yo no lo llamaría diarios, ¿no? Y además son de la misma empresa, es decir, los tres diarios, periódicos, son de la misma empresa, ¿no? Uno, en fin, y de ellos uno, aunque miente sistemáticamente, digamos que es periodismo serio de referencia, ¿no? Bueno, eso no es democracia, ¿no? Y a partir de ahí, todas esas barbaridades que hemos escuchado durante tanto tiempo, que es una constitución prácticamente redactada por una panda de locos, por los comunistas, en fin, esas cosas que han sorprendentemente tenido un cierto efecto, ¿no? También yo diría que la estrategia del rechazo ha sido muy inteligente, es decir, ¿quiénes han sido las caras del rechazo? No han sido José Antonio Cast, no ha sido la UDI, no han sido los sectores más duros de la derecha que generan movilización, sino que han sido personas incluso de centro izquierda, ¿no? Que han cuestionado o que han sembrado dudas, como el expresidente Ricardo Lagos o el propio expresidente Eduardo Frei, que ha dicho que votaría rechazo, en fin. Ellos han llevado el peso del cuestionar una constitución que objetivamente, y de ahí la sorpresa, era, y encima, no estamos comparando esa constitución que votabais ayer con otra constitución democrática. Votábamos esta constitución respecto a una constitución nacida en dictadura, creada por una dictadura que torturaba, que asesinaba, aunque fue después reformada, ¿no? Y después también, yo creo que si en diciembre la esperanza venció el miedo, ahora el miedo también ha vencido a la esperanza, ¿no? Bueno, el temor creado entre la población de que, bueno, mejor quedarnos como estamos que meternos en aventuras hacia no se sabe dónde, ¿no? Porque realmente uno ve la Constitución y es verdaderamente una Constitución admirable en general. Obviamente a todos se le pueden poner pegas y evidentemente hay unos señores que son los constitucionalistas, que son especialistas en estas cuestiones, ¿no? Que son los técnicos en el tema, pero para un ciudadano bien informado es obvio que es una posición muy positiva. También es verdad que yo creo que ha habido un cierto radicalismo estéril en la Convención Constituyente, ¿no? Una constitución es verdad que tiene que unir a una gran mayoría del país. No se puede hacer una constitución para el 51%, pero esta constitución merecía el apoyo, un apoyo amplio, notorio, evidente de una mayor parte de los chilenos. Por tanto, evidentemente estamos desconcertados, yo creo que se ha perdido una oportunidad histórica, va a tardar mucho tiempo en que Chile tenga la oportunidad porque, de hacer algo similar, porque ahora lo que se abre posiblemente puede ser, bueno, negociaciones con la derecha, el centro político, con los sectores moderados, para acordar un proceso más calmado, más de consenso y, bueno, y sin ese peso que tenía el reconocimiento de los derechos sociales en un país neoliberalizado como Chile, el tema ecológico, el tema feminista, el reconocimiento de los pueblos originarios. Bueno, ha sido realmente una derrota avasalladora. Solo ha ganado el apruebo en 8 comunas, en todo el territorio donde hay más población mapuche, el rechazo ha arrasado en los resultados, ¿no? Por tanto, se abre un montón de preguntas, ¿no? Pero yo, bueno, creo que no hay que perder la esperanza y ahora viene una nueva etapa donde la gente tiene que volver a movilizarse para recuperar ese impulso de hace 3 años, ¿no? Y decir que, bueno, el pueblo chileno aprobó una nueva constitución, no será esta, pero tiene que ser una constitución que a la altura de lo que Chile necesita. Mauricio. Sí, bueno, es un día más de reflexión que de hacer afirmaciones. Yo he leído muchos artículos hoy de chilenos de centro izquierda o liberales, críticos de los extremos que ya partieron dando cátedra, digamos, y haciendo afirmaciones de por qué sucedió esto, sin dejar un tiempo que el asunto decante, digamos. Me parece bastante pretencioso, pero es bueno leerlo igual para saber un poco cómo se va cuestionando el panorama. Yo más que pregunta tengo como ideas que se me vienen a la cabeza, que puedo abrirlas para que las podamos comentar. Por ejemplo, hay gente de la izquierda que se niega a hacerle una crítica a quienes votaron, que yo creo que parte de una mirada patriarcal o paternalista en relación a las personas, cuando las personas que votaron son adultos, digamos, son personas que piensan, qué sé yo, uno puede entender que han sido precarizados en educación, en información, pueden ser vulnerables a ser
manipulados, pero igual son adultos que votaron y creo que es pertinente tratar de entender, por lo menos, criticar también, creo que uno tiene la libertad de hacerlo. De hecho, tuve una pelea, los ánimos también crispados en las redes sociales, que se dio internet, todo el mundo medio peleándose. Entonces, mi mirada tiene que ver con eso, con cómo llegar a esa masa que votó, digamos, por el rechazo hoy, que muchos de ellos votaron por el apruebo de partida del proceso constituyente, quizás votaron por Boric, muchos de ellos también. ¿Cómo entender de dónde nace ese voto? Sin tener una mirada paternalista, como que fueran niños que no saben, digamos, y que hay que ir a enseñarles. Yo creo que hay que dialogar con ellos más que ir a enseñarles. Creo que esto obedece a múltiples factores también, pero hay uno que no hay que perder de vista, que es que finalmente hay un núcleo en la sociedad chilena que es muy conservador, digamos, y que atraviesa toda la sociedad. Como decías tú, que el miedo los moviliza a actuar de una manera, que puede haber cada cierto tiempo un estallido social, o que la gente trascienda el miedo para manifestar su descontento, pero el miedo a veces supera la esperanza, como dices tú. Yo creo que hay antecedentes previos a lo que fue la dictadura y la neoliberalización de Chile, que tienen que ver con la identidad del ser chileno, un país de terremotos, un país que fue muy pobre en una época, una oligarquía que concentraba toda la riqueza, grandes matanzas también, qué sé yo, recordemos Santa María de Iquique, etcétera, que son traumas que yo creo que son traumas sociales, históricos que quedan, que permanecen y trascienden de generación en generación. Pero también yo voté apruebo por la nueva Constitución y estoy de acuerdo con todo lo que dice la Constitución, quizás con algunas pequeñas modificaciones, pero creo que los temas que pone sobre la mesa son súper relevantes. El ecologismo, la paridad de género, las libertades, los derechos de las divergencias sexuales, todo el tema del ecologismo. Chile es un país con zonas de sacrificio que han generado desastres en la población, en el ecosistema, zonas que no hay agua, etcétera. Por ejemplo, Petorca, una localidad sin agua, y votaron rechazo cuando la Constitución hablaba sobre los derechos del agua, digamos, los presos votaron rechazo cuando la Constitución les daba más libertades, o un trato más humano, digamos. O sea, no sé, uno cuesta entender, digamos, pero no quiero tampoco descalificar por un lado, pero por otro lado tampoco quiero mirar a esa gente como que fueran niños que no saben lo que hacen, digamos. Entonces mi pregunta, no sé si es pregunta, digamos, una reflexión que hago, a ver qué opinión tienes tú con la mirada que te da la lejanía. A mí, yo creo que con Tamara y con Sebastián somos privilegiados al estar en Argentina porque, uno, nos enfrentamos a una sociedad que es muy distinta, aunque estemos al lado, donde hay derechos sociales que se conquistaron hace mucho tiempo, que no se cuestionan hoy en día, salvo una derecha muy, muy, muy extrema, que es la salud pública, la educación pública, que para Chile es como, si uno nombra salud pública, si uno nombra educación pública, es comunismo. Si uno nombra ley de medios, es comunismo. O sea, es absurdo. Pero es un país que está muy tirado a la derecha. Hoy día un periodista chileno, Felipe Bianchi, escribió algo por Twitter que se difundió masivamente, donde hablaba de que la izquierda chilena es finalmente una centro-izquierda, una izquierda muy moderada, y la derecha es una derecha extrema. Entonces pongo esos temas sobre la mesa, a ver qué me puedes decir tú en relación a tu experiencia, a tu visión de Chile, de lo que somos, y de este episodio que marca un antes y un después, no sé si tan radical, pero sí inesperado, digamos, para muchos de nosotros. Bueno, yo comparto lo que has dicho, Mauricio. También os hablo de mi perplejidad. Es decir, la prensa hoy en España, el diario El País abre el diario de hoy con el proyecto en Chile, las televisiones, la pública. O sea, los medios han hablado hoy aquí masivamente y se han preguntado cómo es posible que ese país que se rebeló en el 2019, que votó con un 80%, ahora haya rechazado esta constitución, ¿no? Es una pregunta para la que vamos a tener que reflexionar mucho, ¿no? Sobre cuáles, porque además las razones son tantas, y además con una participación histórica, es decir, 13 millones de personas han votado. Nunca antes en Chile había votado
prácticamente en la presidencial, fue última, creo que la vez que más 8 y pico, ¿no? Por tanto, la verdad que es algo impactante, ¿no? Y claro, y ahora, evidentemente, hay que enfrentarnos a una derecha que estaba derrotada, que estaba escondida en la madriguera y que ahora está, aunque lo disimula y lo esconde, eufórica, evidentemente. Hoy el Mercurio decía que es la peor derrota de la izquierda desde el fracaso, entre comillas, de la Unidad Popular, ¿no? Y señalaban a los actores políticos de la coalición de gobierno que tienen que echar a un paso al lado, ¿no? Por tanto, es una derrota histórica y además inapelable por la amplitud de la derrota, ¿no? Entonces, bueno, va a haber que reagruparse y yo creo también llamaría, a veces, en este mundo en el que vivimos, la política es algo muy, muy serio, que merece una preparación, que merece una reflexión, y a veces son elegidos personajes o personas, mejor dicho, perdón por la expresión, sin preparación política, sin preparación ideológica, que salen en las redes sociales o que son simpáticos o que de repente hacen algo y se convierten en trending topic. Entonces la política es un trabajo que exige una preparación ideológica, que exige un rigor, que exige además en este mundo tan difícil saber moverse con las declaraciones públicas que son a cada rato, y esto tiene que ver mucho con la sensación que se ha transmitido, ampliada evidentemente por los medios hostiles, sobre lo que fue la convención constituyente, ¿no? Bueno, a partir de ahí arranca, se dio munición a los enemigos de la nueva constitución para difundir esa imagen, ¿no? De una constitución, increíble todo lo que se ha dicho, ¿no? Vosotros lo sabéis mejor que yo, pero bueno, acá uno leía las entrevistas y era increíble lo que decían, ¿no? Y bueno, pero yo expreso mi perplejidad y que hay una gran cantidad de preguntas, además en un país que en diciembre tuvo también una coyuntura dramática, es decir, en diciembre la segunda vuelta de la presidencial era todavía peor que esto. Claro. Era elegir a un presidente fascista, un presidente abiertamente pinochetista, ¿no? Claro. Y bueno, hubo una gran movilización para lo que era en Chile, con una votación tan baja, de gente que fue a votar para que Kast no ganara, ¿no? Y ahora, bueno, pues nos viene esta derrota que tiene una serie de elementos, desconcertantes y que, y muy preocupantes, ¿no? No sé, creo que aún no se ha anunciado el cambio de gobierno, pero bueno, parece que al caer, ¿no? Y a ver el presidente también ahora cómo se acuerda el nuevo proceso constituyente, ¿no? La nueva forma de hacer la Constitución, porque si se radica en el Congreso, que es lo que parece que se están planteando, ¿no? Bueno, ahí hay un empate político, ¿no? Y además la coalición del gobierno claramente tiene máximo un tercio en la Cámara de Diputados, creo, con lo cual, será al final reformar la Constitución del año 80, ya reformada, lo que es el peligro y que quede el núcleo de esa Constitución, que es neoliberal, claro. Claro, o sea, el panorama es incierto. O sea, desde un momento se dijo que si ganara el rechazo, más allá de los compromisos que adoptó la centroizquierda, que ellos van a ser ahora los protagonistas. La concertación de los gobiernos, la concertación que viene de los gobiernos de vuelta a la democracia, ellos van a ser los protagonistas, supuestamente, para llevar los acuerdos pertinentes con la derecha. Eso por un lado, y justamente esto también de que si el gobierno se convierte en concertacionista también, porque supuestamente hablan de 7 ministros y ministras que van a dejar sus cargos, que van a ser removidos, 7. Más o menos, claro, y hay 2 cargos claves, que es Siches, que es del Ministerio del Interior, y Giorgio Jackson, que es el mejor amigo de Boris. Se lo ponemos en un plano un poco más, menos convencional, menos político, más que nada para hablar de las confianzas que habían ahí, que se quiebran, obviamente, y quiénes van a tomar esos puestos. Y antes de darle el paso a Tamara, Mario, ¿cómo tú ves al pueblo chileno? Tú tienes muchas relaciones, escrito la historia de Chile, eres uno de los autores más reconocidos en temas también de la historia de la Unidad Popular. Cuando viajas a Chile, cuando conversas con chilenos, con chilenas, más allá obviamente de los políticos que a lo mejor, o las personas que están un poco más informadas, ¿cómo tú ves al común del chileno y chilena, que también va más o menos por la pregunta que hacía Mauricio, que son los que votaron rechazo? O sea, ¿cómo es en Petorca, donde está la mayor sequía, incluso a nivel mundial, votaron rechazo?
las comunidades mapuches, donde están mayormente concentradas, votaron rechazo. En las zonas de sacrificio, Quintero Puchuncaví, donde han habido problemas de contaminación incluso graves, donde niños se han ido al hospital, donde toda la empresa internacional le ha llamado hasta el Chernobyl chileno, votaron rechazo. ¿Cuál es tu percepción del pueblo chileno común y corriente? Y más ahora que nuevamente da una sorpresa, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional. Claro, el problema es que yo me relaciono con ese pueblo más politizado, ¿no? Que es el minoritario. Por mis amistades, por mis intereses, por mi trabajo también, yo hablo con gente con compromiso político, social, con una historia detrás, ¿no? Claro, eso no vale porque hay que ver lo que tú señalas, ¿no? Es decir, todas esas preguntas que nacen de cuando uno pone la lupa, yo no tengo respuesta. Yo creo también que hay que recordar, Chile desde el año 2006 va cambiando de Bachelet Piñera, Boric, ¿no? Bueno, pues es un cambio cada 4 años, teóricamente de un lado al otro del péndulo político, ¿no? Es decir, bueno, es un mundo muy peculiar donde ya las ideologías han perdido peso, donde la lectura política no existe, en fin, y donde, bueno, la gente seguía, bueno, pues por mensajes breves, sencillos, donde la presencia de los medios hoy, desde el celular, la televisión, todo es omnipresente, es un bombardeo constante de mensajes, bueno. Y en ese contexto, pues el pueblo chileno, como otros, pues tiene que sobrevivir, es una vida precaria, difícil para una gran parte de los chilenos, por eso también la sorpresa, es decir, bueno, una constitución que garantiza que el derecho a la salud. ¿Cuántos casos no conocemos de chilenos que sufren un cáncer o sufren una enfermedad grave y no tienen una asistencia sanitaria garantizada de calidad como tiene que ser, sin tener en cuenta si tiene seguro médico o no, ¿no? Son preguntas sin respuesta. Hay una hay que hacer pregunta. un trabajo ahí. Sí, debe ser. Hay una Sí. pregunta que a mí me nace a partir de lo que dices tú, que uno también termina como, siendo nosotros chilenos, terminamos como desconociendo un poco a nuestros compatriotas, o sea, como, ¿qué pasa acá? Uno también está perplejo, pero con su propio pueblo, digamos, o sea, como, ¿qué le pasa a esta gente que, como decía Sebastián, votó en contra prácticamente de ellos mismos, de sus propios derechos, digamos, a la vida, a la salud, a la educación, a la libertad en algunos casos, o a tener más espacio de libertad? Es complejo porque uno queda como, uno es chileno, nació allá, vivió toda su vida allá, o gran parte de su vida allá, tiene vínculos con Chile de todas partes, familiares, de todo tipo, y uno dice, bueno, uno vive en una burbuja dentro de su propio país porque hay todo un Chile que uno no conoce, que actúa de una manera totalmente distinta o frente a estos procesos, digamos. Uno cree que hay cierto sentido común con el cual uno va donde están los otros y está uno, digamos, junto a un grupo grande de personas y finalmente se quiebra eso y aparecen otros y otros y otros y uno dice, "Wow, ¿dónde estoy?", digamos. Uno pierde como referente, es duro igual para nosotros este momento que estamos viviendo. Bueno, Así eso. es. Tamara, está silenciada. Sí, Ahí sí. ahora sí, disculpen. Bueno, saludar a Mario, que Mario, yo tengo tus libros en Chile, no los pude traer, y siempre Gracias. tuve muchas ganas de poder estar contigo y conocerte, digamos, porque siento que eres una persona que tiene una reflexión y cuenta una parte de la historia muy cercana, no es un autor lejano que está contando, es como que si fueras chileno escribiéndolo, y eso enmarca muy bien, digamos, el tema de tu literatura y se agradece muchísimo. Yo voy a ir también quiero hacer reflexiones, pero además quiero compartirlas contigo. Voy a abrir un poco una fibra íntima con la gente de la radio y contigo, Mario. Yo soy hija de desaparecidos en Chile, ¿no? Mi padre era GAP, mi madre era una persona que luchaba por los campesinos, eran del MIR, y bueno, yo soy hasta el momento la única hija recuperada chilena, ¿no? Como los casos argentinos. Para mí ayer el ir a votar
era una cosa tan importante, porque no era solamente ir a votar obviamente porque quiero que mi país mejore, que avance, y porque era como una cosa de perogrullo que teníamos que terminar con la Constitución, para mí escrita con sangre, que es la Constitución del 80. Cuando empezamos a ver que ganaba el rechazo en Chile, porque nosotros acá en Buenos Aires ganamos el apruebo, cuando empezamos a ver esto, yo pensaba que dije, bueno, en las elecciones anteriores los resultados también daban como ganador a Kast, y Boric iba abajo y de repente repunta, ¿no? Y termina ganando. Entonces pensé que el panorama iba a ser así, pero cuando ya me doy cuenta que se habían escrutado el 60% de las mesas y veo que el rechazo gana, y después empiezo a fijarme en el detalle, ¿no? De las regiones en que gana, de las comunas en que gana el rechazo, de la gente que votó el rechazo. Y empiezo a pensar en todo lo que fue la campaña política de la franja que hizo el rechazo, que encima fue campaña hecha con mentira, porque mucha de la gente que participó en esa campaña, al otro día salían los medios hablando de que esa persona no había estado así, que no era tan gente de la calle, sino que eran militantes inclusive de los partidos que estaban con el rechazo. Inventaron esta campaña diciendo que por amor, ¿viste? Por amor por Chile, si usted lee, la rechaza, y un montón de frases tan bananeras, por decirlo de alguna manera, que finalmente la gente terminó creyendo. Entonces, mi primera reflexión frente a todo esto es, Chile es un país que no tiene memoria, y Chile es un país que quiere seguir escondiendo a sus muertos debajo de la alfombra, ¿me entienden? No queremos enfrentar la situación, porque para que nosotros ayer hubiéramos estado votando, significó que se perdieran 500 ojos, ¿no? Significó muerte, significó gente detenida, que hasta el día de hoy está presa, y significó muchas cosas, pero además escuché la reflexión de mucha gente que es mayor, que gente que fueron presos políticos de la época de la dictadura, y que hoy día son grandes, y que hoy día dicen, me perdí el último momento de ver en vida un cambio para Chile, y yo ya no lo voy a ver. Y si eso no te causa una pena profunda, es que tienes que ser una persona muy insensible en la vida. Yo ayer sentí que el fracaso, aparte de la gente, del pueblo, es un fracaso que tiene que ver con el egoísmo, ¿no? Que tiene que ver con el ser neoliberal que está tan naturalizado en nosotros los chilenos, que incluso ya no es una cosa netamente económica, sino que es una forma de vivir la vida, ¿no? Entonces, siento que Chile se va a quedar donde está. Yo no creo que Chile hoy día avance a una nueva constitución, porque hoy día la van a terminar escribiendo los políticos, que era algo que nosotros no queríamos. Nosotros queríamos una asamblea constituyente, y lo más cercano que tuvimos fue una convención constitucional. Entonces, es como que yo, sinceramente, siento que ya no vale la pena seguir marchando más en las calles por Chile. Yo, sinceramente, siento que ya no vale la pena seguir exponiéndonos por hacer un Estado plurinacional si los mapuches rechazaron. Entonces, ¿hasta cuándo la izquierda nos hacemos partes de causa que realmente ellos no la quieren? O sea, que realmente tal vez nosotros somos muy soberbios de alguna manera, de pensar que representamos alguna idea o algún pensamiento, y que finalmente, al parecer, ellos no lo quieren, ¿no? Parece que los mapuches quieren seguir ahí, porque ellos votaron rechazo. Parece que hay que entender entonces qué será. ¿Los mapuches entonces votaron rechazo porque son de derecha? ¿Cuál es su pensamiento? Me pregunto, tengo tantas interrogantes que no sé por dónde, pero las tiro acá en la mesa para que las discutamos, y sobre todo quiero escuchar tu opinión. Bueno, claro, me imagino la frustración, ¿no? Después, yo estuve en Chile en enero por última vez trabajando, después de no haber podido ir en 2 años y pico.
en enero aún estaba la convención trabajando, es decir, no se venía aún fuerte el tema, ¿no? El escenario aún quedaba lejano. El plebiscito de salida se estaba instalando, Boric nombró a los ministros cuando yo estaba allá, en fin, ¿no? Estaba instalándose el gobierno de Boric. Por tanto, no pude respirar todo este clima de los últimos meses. Yo entiendo la frustración, ¿no? De lo que dice Tamara, lo del pueblo mapuche es significativo, es decir, hay un esfuerzo de reconocer incluso la deuda histórica, Lisa Loncón, primera presidenta de la Convención Constitucional, lo que tiene eso de simbólico, ¿no? Bueno, hay un esfuerzo de muchos chilenos de buscar reconocer esa deuda con el pueblo mapuche, y ahora la mayoría de los mapuches votan por esta constitución vigente, ¿no? Bueno, en todo caso yo creo que hay que tomarse un tiempo, como en los duelos, de hacer el duelo, ¿no? Y luego, como somos personas de izquierdas, Tamara, pues hay que seguir adelante. Y nos lo enseñaron tus papás y nos lo enseñaron muchos compañeros, ¿no? Que lucharon antes. Hay que seguir adelante porque Chile tiene que acabar cambiando. Va a ser mucho más difícil todavía, pero también hay que tener cuidado porque en 3 años vuelve a haber elecciones presidenciales en Chile. Y bueno, hay que tener cuidado y hay que cuidar lo que tenemos hoy, ¿no? Y voy a intentar rearmarnos en el ánimo para tirar adelante, ¿no? Porque hay que, lo que viene es mantener el sentido original del gobierno de Boric, que tiene que ser un gobierno de transformación. Claro. No sería bueno, sería aún más decepcionante que al calor de esta derrota evidente y dolorosa, este gobierno acabará siendo el gobierno no sé cuántos, quinto o sexto de la concertación, ¿no? Claro. Es decir, yo confío en el presidente Gabriel Boric, confío, por supuesto, en las fuerzas políticas que sustentan su gobierno y que ganaron la elección presidencial. Y bueno, aún queda 3 años y medio de gobierno y, bueno, confiar en que el presidente y el gobierno logren abrir un cauce que permita llegar, si no a la Constitución que se votaba ayer, a una Constitución al menos que sea un avance notorio, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, claro, evidentemente todo el esfuerzo, todo el trabajo, en 2 millones y pico de visitas a hogares en Chile, ¿no? Casa por casa, de ese esfuerzo ciudadano. Bueno, anoche, fíjate, Tamara, a las 12 menos cuarto hora de Madrid me iba a ir a dormir y me entra un mensaje. Oye, ¿qué pálpito tienes? Y yo le dije al compañero, creo que ganamos por un poquito, le dije, y me fui a dormir. Esa era la sensación, ¿no? Después del acto de la Alameda el otro día, con 500.000 de personas, dije, oye, yo creo que estamos remontando, ¿no? Claro. Bueno, pues... Mario, ¿por qué era tan importante este plebiscito, este referéndum para el mundo? ¿Qué es lo que estaba mirando el mundo en Pues fíjate, Chile? eso me lo ha dicho esta mañana Pablo Iglesias, el líder político español, que ha escrito, recomiendo el artículo que ha escrito hoy sobre el tema de los medios en Chile, muy bueno, en el periódico Contexto. Pablo me decía esta mañana que es muy importante para la izquierda y en general para América Latina y para los países más vinculados a Chile, como pues España. Bueno, yo creo que es un proceso, primero, que nace de una rebelión contra el modelo liberal, contra el país que instala ese modelo, o mejor dicho, al que se lo imponen a sangre y fuego. Es una rebelión que desmonta, y yo recuerdo muy bien aquel otoño del año 2019, la gente en España preguntaba, oye, ¿qué pasa en Chile si pensábamos que Chile era un país diferente de América Latina? No, lo típico, ¿no? Y bueno, pasó esa rebelión formidable de tantos años de abusos y todo lo que sabemos, ¿no? Y de ahí nace un proceso ejemplar de elección de una convención constituyente, etcétera, ¿no? Y que se elabora una constitución muy avanzada, es decir, no sé cuántas constituciones se definen como ecológicas y feministas en el mundo, pero evidentemente muy pocas porque son temas recientes, ¿no? Y bueno, evidentemente era muy, muy importante, ¿no? Y también con lo que tiene que ver de instalación de una lucha política en este universo de hoy de los medios de comunicación, ¿no? Que evidentemente son avasalladores y permanentemente en los mensajes a través de las fake news y toda esta propaganda que ha permitido que un tipo como Donald Trump sea presidente o que Berlusconi lo fuera en los años 90 en Italia porque es el dueño de las televisiones, etcétera, ¿no? O Bolsonaro en Brasil. Bueno, pues es un enemigo poderoso y evidentemente no basta con tener la razón y no basta con presentar algo que objetivamente e indiscutiblemente favorece a la gran mayoría de chilenos, ¿no? De ahí
el sentimiento que compartimos de perplejidad. Mario, no sé si leíste el tuit de Gustavo Petro que dice revivió Sí, Pinochet. un poco ¿Compartes? exagerado, un poco Un poco exagerado. Sí, yo creo que es un poco exagerado porque, bueno, evidentemente la Constitución de Pinochet tenía un artículo octavo que prohibía los partidos marxistas, tenía una serie de enclaves autoritarios que se derogaron en 2005, pero lo que no se puede desconocer es que tiene esa matriz neoliberal, está presente todavía en la Constitución que firmó Lagos el año 2005, ¿no? Claro, claro. Claro, es una forma, un mensaje para las redes sociales, pero Mm, no se ajusta del todo a la verdad desde mi punto de vista. claro. Lo que no desconoce que evidentemente sea impresentable Mm, que Chile sea el único país de los muchos que en América Latina tuvieron dictaduras militares que salió de la dictadura mm. arrastrando la Constitución, ¿no? Por cómo fue la transición en Chile. Claro, porque incluso hoy día hace una bajada y trata, me imagino yo tuiteando él con toda la calentura, también Mm, porque es muy importante para Latinoamérica, Chile que es el bastión del mm, neoliberalismo, el ejemplo, y se podían derivar muchos paradigmas a nivel no solamente nacional e internacional, sino que principalmente latinoamericano, donde Boris tampoco se ha hecho hasta el momento parte, por ejemplo, de política de amistad, por ejemplo, con estos gobiernos progresistas de la región, por un tema también de estrategia política. No vincularse mucho con Argentina, ni tampoco con Bolivia, por ejemplo, porque uno de las campañas que habían es vamos a ser como Bolivia, vamos a ser como Argentina, vamos a retroceder, Venezuela, etcétera. Y creo que por ahí va que Boris tampoco se pronunciara, pero Gustavo Petro lo baja a que Latinoamérica aún tiene esos rasgos de dictadura, tiene un sistema implantado que va a ser muy difícil. Yo creo que me imagino que apuntaba a eso. Va a ser muy difícil cambiando de un paradigma que teníamos la oportunidad en Chile y se desechó, y a lo mejor esto también, no sé qué opinan, Mario principalmente, que esto va a marcar un precedente que tal vez nuevamente esto va a abrir otro paradigma desconocido que era seguir como estamos, o no solo eso, sino que también aflora una pregunta y es, ¿está cómodo la sociedad con este sistema? Principalmente la chilena, porque claro, tiene algunos gustitos, como le llamamos nosotros, bien individualistas, neoliberales, de que podemos ir al mall y comprar, es prácticamente como un país europeo, estadounidense, donde están todas las marcas, no hacia Argentina, que es un estado más protector con su propia industria, un país industrializado. Eh, etcétera, entonces a lo mejor puede marcar un paradigma en Latinoamérica, trae miedo también de eso, es como nuevamente se puede dar vuelta veníamos bien con algunos gobiernos mm. progresistas que habían salido hace poco, pero ¿puede pasar eso? No sé cómo lo ves, Bueno, hay sobre todo avances con y este, retrocesos siempre, ¿no? sí, Lo de claro, Colombia, pensar que por primera vez Colombia tiene un presidente de izquierdas y un gobierno de izquierdas y con una vicepresidenta como Francia o incluso ministros comunistas en Colombia cuando hubo un genocidio contra la Unión Patriótica en los 80 y 90. Bueno, hay avances, hay retrocesos siempre, ¿no? Y hay que tener la capacidad de extraer lecciones de los procesos. Bueno, hay que también hacer una lectura crítica de en qué hemos fallado también, porque evidentemente ha habido cosas. También es verdad, uno puede decir, bueno, la hegemonía de los medios es incontestable en Chile, sí, pero hoy uno tiene herramientas, evidentemente es como David contra Goliat, pero son voces que existen que Claro. permiten a la gente tener, no solo informarse por, entre comillas, por grandes medios, sino tener opciones alternativas, ¿no? Bueno, también evidentemente se han tenido que cometer errores, ¿no? Y eso hay que ver por qué, por qué no hemos sido capaces exacto. de convencer a una mayoría de chilenos Mm, yo no he visto ninguna, no veo muchas cuestiones audiovisuales, no he visto lo de la franja, por ejemplo, mm, no lo veo nunca, ¿no? Leo papel, pero no veo lo audiovisual, no lo sigo. mm, Bueno, Igual pensar qué hemos hecho mal también. mm, sí. Hay algo, disculpa, un poco volviendo a lo que yo mencioné delante, quizás faltó estrategia, porque me parece que la constitución que se redactó, feminista, ecologista, etcétera, plurinacional, claro, para un grupo de chilenos era perfecta, o estaba bien conducida, era lo que esperábamos, pero
también si queremos llegar a la población, digamos, si queremos que voten, porque finalmente, ¿cuál es el objetivo? Es que esa nueva constitución sea aprobada y se logre instalar de alguna u otra forma. Entonces también creo que faltó ahí, siendo autocrítico, una visión más allá de sus propias narices, de los convencionales, del gobierno también, de que hay una parte de la población que es más conservadora. ¿Y cómo llegamos a ello? Con una tan vanguardista, o sea, con una constitución que cruza tantos límites, digamos, para una población que es temerosa. Entonces, ¿cómo haber redactado una constitución que hubiera tenido los mismos valores y objetivos, pero de alguna manera en la forma, en la redacción, o incluso también en ciertos límites autoimpuestos, no para coartar esas libertades que se quieren adquirir, pero para poder llegar a esa parte de la población que para nosotros están un poco lejos, que a veces no lo alcanzamos a ver, por eso decía antes, como que de repente desconocemos a nuestros propios compatriotas, pero existen, digamos, o sea hay que tenerlo en consideración, porque ellos son los que van a ir a votar apruebo o rechazo, no un grupo reducido de gente intelectuales, progresistas, amigos de los amigos de los amigos de los convencionales, etcétera, que somos finalmente, ¿cuántos? Seremos un 1% también, un 10% de la población, que hemos tenido educación superior, que hemos podido salir del país, ver otras realidades, etcétera. Claro, uno espera que la gente que ha sido víctima de, qué sé yo, de las zonas de sacrificio, los mapuches, a partir, no necesariamente por tener estudios superiores o por haber leído libros, sino que por su propia experiencia de vida, haber aprobado la constitución esta que les traía un camino nuevo por recorrer, con más libertad y derechos sociales, digamos, pero votaron rechazo. Entonces creo que ahí hay que tener también capacidad de poder entender al otro chileno, a ese otro que está ahí lejos pero cerca, o cerca y lejos a la vez. Eso. Sí, tal cual. Sí, yo creo que ese análisis también es súper válido y lo que plantea Mario es, claro, ahora viene la autocrítica de estrategia, porque esto son estrategias de campaña. Entonces Claro. vamos a ver por qué la estrategia de campaña de la PRO no triunfó, y eso que teníamos 500.000 de personas en Santiago y en las regiones también otros tantos, donde impactaba. El dron cuando avanzaba impactaba en la televisión, y el rechazo, con suerte, 200 personas, pero aún así sacaron... Hay un voto silencioso que no claro, se ese voto. manifiesta en las Y también, calles, pero que claro, va a votar. claro, y hay que también tener en cuenta que era un voto obligatorio. O sea, votaron casi 13 millones de personas ahora, antes con suerte votaban 7 millones, 8, o sea, casi el doble, que era este voto desconocido, que nuevamente ni siquiera las encuestas podían llegar ahí, y que nuevamente trae un paradigma más de análisis, que son estas personas, que son las personas políticas, que es la persona trabajadora, que lo que hace en Chile es sobrevivir. O sea, también hay que hablar de eso, es sobrevivir de un sistema precario que no asegura derechos, y que el que pueda salir un poquito más adelante y tiene estas oportunidades a través de, obviamente, el endeudamiento en la educación, de muchos universitarios que pueden tener acceso a la educación, pero a través del endeudamiento, la salud, los servicios básicos, por ejemplo, que lo conocemos muy bien también nosotros, nuestras realidades. Entonces también yo creo que hay que tener en cuenta eso. Pero bueno, ahora yo creo que vienen muchos otros análisis. No sé si Tamara tiene ya como para ir cerrando, redondeando Sí, la yo idea. lo que quería un poco poner también acá, que un poco también nos perdimos, porque yo siempre digo que el chileno, el hecho de tener la cordillera por un lado y por el otro el mar, somos muy isla. Y de repente no nos dimos cuenta que estábamos también siendo mirados, no solamente por todos los países de Latinoamérica, sino que por el mundo con esto. O sea, yo leí muchísimos artículos de un montón de investigadores, de gente de reconocimiento, excelencia académica, etcétera, alabando esta nueva constitución, ¿no? Como decía Mario hace un tiempo, de lo innovadora que era, de que tenía puntos que muchas constituciones en el mundo no tenían, porque justamente trataba de temas que son más actuales, ¿no? Nosotros estábamos hoy día en la mira también de Perú. Me lo habla la comunidad peruana, que yo tengo mucha cercanía con ellos acá en Buenos Aires. Yo me decía, nosotros estábamos mirando muy atentamente porque si ustedes ganaban el apruebo, nos daba pie a nosotros para poder también empezar con un proceso parecido al de ustedes. Y con esto ellos también se sienten un poquito
como mirado desde, o sea, como que con miedo, ¿viste? No, en realidad no podemos avanzar Claro, tanto porque yo puede no sé si pasar es eso. cierto Mm. que también son los nuevos golpes de Estado, ¿no? O sea, nosotros tenemos una derecha, una ultraderecha que no ganó en las últimas elecciones y que yo creo que quedaron un poquito molesto, por decirlo suave, y que siento que fue toda una revancha, porque si ustedes se dan cuenta, el ataque a la constituyente partió el primer día, cuando no habían escrito nada. Desde ese minuto empezó el ataque fuertísimo de la derecha, porque ellos no lograron los 53 escaños que necesitaban para poder tener una representatividad clara. Entonces los tipos empezaron a bombardearla todo el tiempo, con noticias falsas y diciendo y mintiendo y mintiendo. Y yo creo que lo que pasó ayer es un poco eso. O sea, porque la campaña en la franja, que fue un par de meses, fue una cosa, pero el trabajo lo venían haciendo desde que gana Desde el Boric. primer día, claro, desde el primer Claro. día. Entonces, La campaña, eh, una cosita de la campaña, para mí, de la prueba del rechazo por televisión, fue como casi intrascendente. Yo la vi y era como nada, digamos. O sea, bueno, lo que sí, la derecha no puso rostros políticos por ahí, como decía Mario, Claro. porque fue entre comillas, ciudadana. Estaban escondidos detrás, pero, en fin. Sí, está mal, disculpa, también tenía que decir eso. no, yo como para poder un poco cerrar es como hacer la reflexión. Yo creo que aquí queda, claro, estamos recién en el día 2, digamos, en el primer día después de la derrota. Entonces estamos todos con los ánimos con una línea muy delgada entre la rabia, la tristeza y un montón de situaciones. Porque yo creo que no, yo por lo menos no lo esperaba. Yo pensé que podíamos ganar, tal vez no con un gran triunfo, pero más o menos un 50-40, por ahí yo lo tenía, digamos, pero no pensé de esta otra manera. Eh, yo para mí es como que pienso y siento que ahora es muy difícil como volver a retomar. Sé que, porque esto viene no solamente con pensar en un nuevo proceso constituyente, sino que además vienen las voluntades. Y yo siento que hoy día no hay voluntades, porque siento que hoy día la derecha, de hecho hoy día salió Kast, o ayer en la noche, salió Kast hablando, y Kast habla como ganador, cuando ellos ni siquiera aparecen. O sea, nosotros sabíamos que ellos iban a votar rechazo, pero ellos no aparecen, como dice Mauricio y de hecho Mario, no aparecen en la franja, los ocultan. Pero hoy día ellos aparecen proponiendo, ¿no? Y ellos diciéndole al gobierno que tiene que cambiar. O sea, ellos dando órdenes nuevamente, el patrón de fondo dándole órdenes al inclinaje, que seríamos todos nosotros, el pueblo, ¿no? Entonces, yo no sé si esto para mí no es un golpe blando. Acá nosotros en Chile no tenemos el lawfare que hay hoy día acá en Argentina con Cristina, pero de alguna manera se asemeja, digamos, ¿no? De cómo ellos parece que se dejaran perder para después avanzar con más fuerza todavía. Yo tengo esa sensación y de que finalmente vamos a modificar la constitución escrita con sangre y que lamentablemente, yo creo que el proceso constituyente no va a ser tal cual, porque si lo agarro hoy día, por ejemplo, los políticos, lo agarra el Congreso, ellos no van a querer cambiar nada, ellos son parte de estos 30 años que la gente salió el 18 de octubre de 2019 a decir basta. Entonces, no queremos que esa gente haga cambios porque ellos no lo quisieron hacer en 30 años, no lo van a venir a hacer ahora. Entonces, yo lo dejo ahí, no sé si alguien más o Mario quiere opinar de esto, pero para mí Bueno, la veo más difícil. yo diría que los del rechazo han sido muy hábiles, igual que en diciembre la segunda vuelta era votar todos por Boric para que no gane un cachorro de Pinochet, por la historia familiar de Kast, por sus planteamientos, por lo que él había dicho de la dictadura abiertamente durante años. Bueno, ahora lograron situar o la actual constitución, que según ellos es democrática, o una cosa que es, bueno, Chilezuela o un disparate, que lo presentaban como un disparate totalmente desfigurado, una caricatura de lo que era, ¿no? Y lograron instalar ese relato, ¿no? Y cómo no hemos sido capaces de romperlo, porque a la luz de lo de ayer, evidentemente, no hemos sido capaces de romper ese relato que nos han impuesto
exitosamente. Y yo creo que ahí no vale solo lo de los medios, porque si uno se remite a los medios, también tendría que haber ganado Kast en diciembre, hubieran instalado su relato de o Kast, que es un tipo de derechas, o Boric, que es el Maduro chileno. Podría haber. Y no fue así, ¿no? En diciembre pasado hubo esa movilización y hubo incluso sectores, por ejemplo, Carmen Frey, la hija del expresidente Frei Montalva, recibe a Boric al día siguiente de la primera vuelta a su casa. Yo creo que tuvo un gesto muy noble. Evidentemente ella con el asesinato de su papá adentro, ¿no? De pedir a llamar por Boric. Y ahora no fuimos capaces de involucrar a esos sectores de centro que sí votaron por Boric, ¿no? Yo creo que también hay que hacer, no basta solo con culpar a esa mayoría invisible, apolítica, que se come las mentiras, y no solo a la dictadura de los grandes medios, ¿no? Hay que entender que, y además frente a eso, ¿qué hacemos? Es decir, bueno, ¿qué herramientas tenemos para hacer algo que fue muy exitoso con el tema, por ejemplo, de No Más AFP, que eran marchas increíbles, ¿eh? En ningún país del mundo hay marchas contra un sistema de pensiones, es decir, eso no se ha visto nunca en la vida, ¿no? Y en Chile es algo tan, para mí es incomprensible de las AFP, me lo explico muchas veces, pero me cuesta mucho entenderlo, ¿no? Pero allá las marchas eran increíbles y calaba esa idea de que era injusto, profundamente injusto, que un chileno se jubilara con 100 o 200 lucas después de una vida trabajando, ¿no? Bueno, pues ahora, evidentemente, algo no se ha hecho bien, aparte de todo lo que se puede señalar, ¿no? Y yo creo que también hay que recuperar los ánimos y la voluntad de intervenir políticamente, porque en Chile hay un gobierno de izquierdas, hay un gobierno comprometido en avanzar, sabiendo que es muy difícil para superar el modelo neoliberal. No hay que quedar tampoco atrapados en el debate constitucional, es decir, ya hemos perdido. En España la Constitución reconoce el derecho al trabajo, hay 3 millones de cesantes, reconoce el derecho a la vivienda, en la crisis del 2008 se echó de las casas a 300.000 personas, con lo cual, bueno, las constituciones son textos muy bonitos que reconocen derechos que si tú no tienes luego la fuerza política para imponerlos, es papel mojado, ¿no? Ahora hay por delante grandes desafíos y por suerte en Chile hay un gobierno de izquierdas comprometido con esos desafíos y hay que recuperar el ánimo y la fuerza, ¿no? Porque, bueno, hay que seguir. Claro, sí, como dice Mario, recuperar la confianza. Queremos agradecer a Mario Amorós, escritor, periodista, historiador, muy también cercano a los contextos políticos que se vienen aflorando de la Unidad Popular, incluso antes en Chile, y como también ayer fue una oportunidad, no se pudo, pero yo también me voy con ese mensaje esperanzador. Es difícil adoptarlo en estos momentos, pero hay que hacerlo, o sea, las transformaciones siguen. Incluso algunos más moderados de derecha dicen que el próximo año deberíamos estar en esta misma fecha votando una nueva propuesta de constitución. Esperemos que el camino sea así, que se puedan también adoptar algunos derechos ya garantizados, el Estado Social de Derecho, por ejemplo, que era como el primer hito principal de la convención en este nuevo texto, que se mantengan y nada, apoyarlo, o sea, seguir trabajando para eso, hacer la política. Y nada, te queremos agradecer, Mario, nuevamente por tu tiempo. ¿Allí a qué hora es? Son las 11 de la noche. 11 de la noche ya. Así que bueno, te dejamos descansar. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo. Y muchas gracias también por tu compromiso. Y muchas gracias, Mario. A ustedes. Muchas gracias. Y ánimo. Gracias por ese ánimo. Muy emocional, igual la entrevista, y lo sui generis por eso, porque estamos como el día después, digamos. No, ya, pues ya. Hay que. Los funerales duran un día. Tal cual. La mayoría de las religiones duran un día, con lo cual ya mañana hay que... Pero fue bueno tener esta conversación contigo, porque yo como que también me diste como pie también, como para cambiar. Claro, estoy muy triste hoy, pero hemos estado peor muchas veces, o sea que... Tal cual. Sí, tal cual. Y no termina acá, no termina acá esto. Así que muchas gracias, Mario. Mara, Mauricio, y acuerden de vernos por la página de YouTube Radio Pro, y pronto vamos a tener nuestras redes y también les vamos a avisar dónde vamos a estar apareciendo en otro medio, que eso esperamos. Así que un abrazo a todos y a todas.